en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16. Marcos, el segundo Evangelio, el capítulo 16. Marcos no fue uno de los 12 discípulos del Señor Jesús, era muy joven. Lo que sí sabemos es que acompañó a Pedro en sus giras de predicar el Evangelio y plantar iglesias, así que algunos le dan a este Evangelio el nombre del Evangelio de Pedro más que de Marcos, porque Marcos recogió todo lo que aquí escribió de boca del mismo apóstol Pedro. Y en este caso contó la historia de la resurrección de esta manera. Capítulo 16. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, recién salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos les creyeron. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. En otras épocas, Semana Santa se celebraba de una manera un poco más piadosa, más religiosa de lo que lo hacemos hoy. Las iglesias tenían reuniones jueves, viernes, sábado y domingo. Pues la gente tenía una actitud de devoción. Era muy fácil y muy común invitar a los amigos a una reunión en Semana Santa y aceptaban ellos la invitación. Digo todo esto porque en esa época uno predicaba y escuchaba mucho predicar acerca de la crucifixión del Señor Jesús. Y al no tener reunión el viernes, nos hemos saltado un punto fundamental de la historia, porque hoy vamos a hablar de la tumba vacía, pero ¿qué de la crucifixión? Y es triste pensar que hay muchos creyentes que se han perdido esa parte de la historia, así que voy a tratar de hacer un resumen histórico para ubicarnos en este momento, en el momento en que 3 personajes, de los cuales luego vamos a leer en el Evangelio de Juan, fueron a la tumba, y cómo estos 3 personajes reaccionaron. El Señor Jesús fue prendido el
viernes al comenzar el día, pero escuche bien. El día judío comienza cuando sale la primera estrella. Así que el jueves a la noche, cuando salió la primera estrella, comenzó el día viernes para el pueblo judío. Él había estado con sus discípulos cenando en lo que nosotros llamamos la última Pascua o la primer cena. Y él estaba allí con sus discípulos en Getsemaní, un huerto que estaba en el monte de los Olivos. Allí fue prendido el Señor, se calcula a nuestro horario a las 11:30 de la noche. Fue llevado a 4 juicios, todos ellos falsos, todos ellos corruptos, todos ellos mentirosos. Fue primero de todo llevado a el lugar donde los judíos hacían sus ceremonias, al lugar donde se reunía el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 70 líderes religiosos que eran los que guiaban al pueblo. Nunca podían haberse reunido de noche. Las reglas de ese grupo señalaban que todas las reuniones debían de ser de día. Sin embargo, esa noche hicieron este juicio al Señor. La acusación, ustedes saben, fue mentirosa. Lo acusaban de blasfemo y levantaron contra él falsos testimonios. Pero finalmente le preguntaron si él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús contestó, yo soy. Ahora, cuando Jesús dijo, yo soy, utilizó el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Cuando Moisés le preguntó al Señor, a Dios, y si me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? Dios le dijo a Moisés, decile que te envía, yo soy. Ese es el nombre eterno de Dios. Así que el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras y fue declarado blasfemo. Pero los judíos no lo podían matar, así que lo enviaron a Pilato, el único que podía condenarlo a muerte. Pilato se levanta en medio de la noche, sorprendido por esta intromisión en su casa de toda la jerarquía judía, y le dijeron, te traemos a alguien al que hay que crucificar. Dice, ¿por qué lo voy a crucificar? Porque se dice que es el Mesías y es Dios. Dicen, problema religioso, yo no tengo nada que ver con eso. No, momento, ellos tuvieron que cambiar allí la acusación. Dijeron, pero también dice él que es el rey de los judíos. Entonces es un problema político. Pero yo no veo nada en este hombre, dijo Pilatos. Y se enteró de que era de Galilea. Galilea era la provincia del norte de Palestina. Y justo estaba, dice la historia, Herodes, que era el rey de esa zona. Así que dice, bárbaro, se lo mandó a Herodes, a ver que Herodes se arregle. Tercer juicio. Herodes lo recibe, Herodes en realidad lo que quiere es que Jesús haga algún milagrito. Dice, a ver, hacé alguna cosita de esas que vos sabés hacer y vamos a creer en vos. Jesús lo ignora totalmente a Herodes. Herodes enojado lo envía otra vez a Pilato. Y Pilato entonces, ya en la madrugada de ese día viernes, se enfrenta con la realidad de que tiene que tomar una decisión. Pilatos es el prototipo de ese hombre y de esa mujer que nunca toman una decisión. De esa gente que está dudando siempre, que no se quiere hacer cargo de la situación y que le echa la culpa o le quiere hacer tomar la decisión a otro. Ese es Pilatos. Dice, yo no quiero saber nada con este asunto. Para colmo, la mujer le dice, mira, tuve un sueño, no tengas nada que ver con este hombre. Él va, tratando de salvarlo a Jesús, va y le dice, pero mira, esta gente te dice, y el Señor casi no le contesta, hasta que Pilatos hace esa gran pregunta, dice, pero ¿cuál es? ¿Qué es la verdad? Y como el Señor Jesús no se defendía,
no decía nada. Dice, ¿qué voy a hacer con este? Así que se le ocurre, dice, bueno, ya sé cómo salgo de esta situación. Siempre en estas fiestas suelto a un preso. Así que voy a soltar, le voy a proponer soltar a este, pero tengo que proponerle otro candidato. Así que propone a Barrabás, un asesino, un hombre que merecía estar en la cárcel, un sedicioso, un guerrillero. Y entonces se le presenta al pueblo y le dice, bueno, acá tengo a Jesucristo y a Barrabás. ¿A quién quiere que suelte? Y esa turba, no todo el pueblo, esa turba, ese grupo de seguidores de los sumos sacerdotes y religiosos, gritaron, suelta a Barrabás y a Jesucristo, y a este ¿qué hago? Crucifícale. Y Pilatos otra vez no quiere tomar la decisión, pero se ve empujado a tomar la decisión. Es el prototipo del que no toma la decisión, y cuando toma una decisión la toma porque otros hacen que tome la decisión. Que no sea tu caso. Que no seas como Pilato, que va por el mundo tomando decisiones porque otros le presionan a hacerlo, porque otros le dicen lo que tiene que hacer. Hay gente que quisiera seguir a Jesucristo, pero no sigue a Jesucristo, no porque le falta fe, no porque no cree que Jesucristo es la verdad, sino porque los que lo rodean le dicen, no lo hagas, no hagas una cosa así. O lo presiona la familia, o lo presionan los amigos, le dicen, no lo hagas. Y se manejan no por su propia voluntad o por la decisión que ellos mismos han tomado, sino por la decisión que otros le hacen tomar. No seas tú uno de ellos. Así que llega el momento de la crucifixión. El Señor es azotado por los romanos. La muerte de la cruz era una muerte cruenta, muy cruenta. Todos ustedes seguramente han visto la película y no hace falta entrar en detalles, porque esa película, la pasión de Cristo, muestra con detalles el azote al Señor. El látigo eran lonjas de cuero con incrustaciones de metal. Y lo azotaban al preso, al reo, al que iba a morir. Y cuando el metal entraba, se enganchaba en la carne y el soldado no la sacaba delicadamente, tiraba. Cada azote era un suplicio. Los judíos tenían la costumbre de azotar 40 menos 1, 39, pero los romanos podían azotar todo lo que querían. Lo hacían para apurar la muerte del reo. Los romanos crucificaban a todo aquel que se les oponía. Uno piensa que las únicas crucifixiones fueron las del Señor Jesús, pero la realidad es que un historiador, Josefo, dice que en un momento de rebelión había tantas cruces que prácticamente uno podía ir de Jerusalén a Roma viendo cruces al costado del camino en todo el trayecto. Así que el Señor Jesús fue azotado salvajemente. Luego le pusieron una corona de espinas. Y luego le pusieron la cruz encima y lo llevaron a un lugar que la montaña esta tenía, mirándola de un cierto lugar, seguramente más de uno de ustedes ha estado allí, yo nunca he estado, la forma de una calavera. Por eso se le llama el Calvario, la calavera. Y estaba allí el Señor, apenas afuera de la ciudad. Hicieron 3 pozos allí, lo clavaron al Señor Jesús y lo levantaron entre el cielo y la tierra a las 9 de la mañana de ese día viernes. Durante 3 horas el Señor estuvo sufriendo, colgado de la cruz, colgado de los clavos, y a las 12 del mediodía algo sucedió en la creación. Dice el texto bíblico que se hizo una oscuridad como de noche. Las tinieblas
cubrieron la faz de la tierra. No se veía el sol. No sé si ustedes han vivido alguna vez una experiencia así. Yo viví hace muchos años un eclipse total de sol y en el momento de oscuridad uno siente un cierto estremecimiento. Y eso que sabíamos que iba a pasar. Y era un día común, un sábado. Sí, estoy hablando más de 40 años atrás. Imagínense, de golpe en mediodía se hace oscuridad total y por 3 horas más el Señor estuvo agonizando en la cruz. Allí murió el Señor. A las 3 de la tarde entregó su vida. Por supuesto que entregó su vida porque Él dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo de mí mismo, porque tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Y allí está el Señor colgado en la cruz. A los judíos se les complicó la cosa porque esto era viernes y el sábado era el gran sábado de la historia judía, el sábado de la Pascua. Entonces fueron y le dijeron a los romanos, queremos que saquen los cuerpos, es una cosa muy fea que haya cuerpos de muertos en medio de esta celebración. Piensen que, aunque la ciudad de Jerusalén era muy pequeña, se calcula que había entre 500.000 y 1 millón de personas visitando la ciudad en ese momento. Así que era todo un espectáculo. Aún se supone más que muchos de los que habían gritado «Sana al que viene en el nombre del Señor», como habíamos contado el domingo pasado, al llegar a Jerusalén para la fiesta o para alguna ceremonia, se encontraron ya a las 9 de la mañana con el hecho consumado de la crucifixión. Pero son las 3 de la tarde, termina la oscuridad, Jesús entrega su vida, dice esas 4 frases, termina diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es, y cuando el Señor dijo eso, inclinó su rostro y su espíritu se fue de ese cuerpo. Los judíos, como decía, dijeron, sáquenlos. Entonces, apurados, fueron y sacaron el cuerpo del Señor. Ahora, los discípulos que hicieron esto, eran 2 discípulos, por lo menos uno, el dueño de la tumba, era un hombre rico, era uno de los 70 que había estado en el Sanedrín, se supone que lo defendió al Señor Jesús, aunque la Biblia no lo dice, pero era total minoría, pero pidió el cuerpo, se animó, fue un discípulo escondido hasta ese momento. Dice, yo quiero llevarme el cuerpo de Jesús. Y se lo llevó a una tumba que él tenía, una tumba que nunca había sido usada, una tumba que no es una tumba como las que tenemos nosotros, que es un pozo en la tierra, sino que es una cueva en la ladera de una montaña. Y esta cueva tenía que estar tapada por una piedra, no había otra manera en esa época, tapar la puerta de la cueva con una piedra. Y lo llevan, pero está el apuro porque, ¿cuál es el apuro? El apuro es que la religión judía señalaba claramente que nadie debía estar haciendo ninguna tarea y mucho menos tocando un cuerpo muerto en el día sábado. Y la primera estrella que iba a iniciar el día sábado estaba a punto de salir. Calculamos que salía cerca de las 6 de la tarde. Así que sin mucha preparación, sin poder hacer todas las cosas que se hacían con un cuerpo muerto, lo enrollaron en las vendas. No se olviden que el Señor Jesús murió desnudo en la cruz. Lo bajaron y lo enrollaron en la tela como una mortaja, bueno, lo que nosotros sabemos bien qué es. Y lo pusieron en ese lugar preparado para alguien que iba a morir en el futuro, y taparon la piedra. Ahora, taparon la piedra, esto lo deben haber hecho varios hombres, y los judíos mandaron que pusieran una guardia romana en la puerta de la tumba para que los judíos o los discípulos no se robaran el cuerpo del Señor. Así que imagínense la escena del sábado. Tristeza,
Dice, lo hemos leído, los discípulos estaban llorando, habían perdido al maestro, el sentido que él les había dado por 3 años a su vida había desaparecido, ya no está más con nosotros, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Algunos habían dejado su trabajo, como Mateo y Pedro y Juan, tenían que empezar a pensar en empezar de nuevo, ¿qué será de nosotros? Lo mataron a él, ahora posiblemente nos persigan y nos maten a nosotros. Ha fracasado este sueño de liberación que teníamos. Estaban llorando durante todo el sábado. Y entonces llega, en medio del dolor, llega el domingo. Tony Campolo, que predicó en esta iglesia, no sé cuántos recuerdan que Tony Campolo predicó en esta iglesia, tiene un sermón, él dice, el mejor sermón que escuché en toda mi vida. Y menciona a su pastor, porque él suele ir en Pensilvania a una iglesia donde el pastor es de color afroamericano, negro. Porque de qué color hay varios colores, color negro. Y dice que un día el pastor predicó el mejor mensaje que jamás escuchó, que Tony Campolo hizo famoso por todo el mundo. Y el sermón es este. Toda la historia es esta. Hoy es viernes. Está todo perdido. La muerte ganó. Los enemigos ganaron. Pero el domingo viene. Hoy es viernes. Nos va todo mal. No tenemos ninguna esperanza. Pero el domingo viene. Y así sigue predicando. Y el domingo viene. Y el domingo viene. Y el domingo viene. Y la gente empieza a gritar, el domingo viene. Y esto es lo que sucedió después de la gran oscuridad del viernes y del sábado. Amaneció un día glorioso, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice Juan 20, el domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús y les dijo, se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Ahora, para entender el relato de la resurrección, yo te desafío a que hagas un trabajo de investigación y es leer los 4 relatos, ponerlos en paralelo, uno al lado del otro, para ir entendiendo la misma escena, la misma historia mirada de 4 puntos diferentes. Las mujeres, se calcula que no menos de 5 mujeres se levantaron muy temprano a la mañana y fueron, como dijo Esteban, con ungüentos, perfumes, para terminar el trabajo que no habían podido hacer el viernes, que era embalsamar propiamente el cuerpo muerto del Señor Jesús. Cuando leía en Marcos, me sorprendió leer algo que no se me había ocurrido antes. Dice que muy temprano de mañana compraron, o sea que habría supermercado de chinos en esa época allí, 24 horas abierto, porque alguien les vendió, salvo que ellos lo hayan comprado antes, pero dice, se levantaron de muy temprano en la mañana y compraron y fueron. Y ellos tenían una primer pregunta en su mente, las mujeres, por lo menos 5. Marcos 16 dice que se preguntaban, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Una piedra muy grande. Pero a pesar de este obstáculo,
de que tenían que enfrentarse con algo que no sabían cómo lo iban a solucionar, siguieron adelante. Y la primera cosa que al llegar la sorprendió está en el Evangelio de Mateo. Ven a los soldados tirados en el piso como muertos. Dice así, que los soldados al ver a esos ángeles vestidos de blanco, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. Ahora, yo quiero decirle esto, no estamos hablando de soldados de 18 años sin preparación, eran soldados romanos. Una guardia romana consistía de 16 soldados. Si uno se dormía, lo mataban a los 16. Así que los otros 15, cuando veían que uno se estaba durmiendo, sacaban su lanza y lo mantenían despierto. Porque alguno piensa, yo a veces pensaba, que era pobre tipo, estuvieron todo el sábado, se habrán dormido. No. Nada más lejano a eso, era una guardia romana. Así que a ellos les sorprendió. ¿Por qué? Miren lo que dice en el versículo 28. ¿Quién movió la piedra? Esa es la gran pregunta. Dice que de pronto hubo un fuerte temblor de tierra porque un ángel del Señor bajó del cielo, acercándose al sepulcro, quitó la piedra que la tapaba y se sentó sobre ella. Así que, ¿quién movió la piedra? Hay un libro muy bueno. ¿Quién movió la piedra? ¿Quién fue que movió la piedra? El ángel de Dios. Así que las mujeres se acercaron, vieron a los soldados caídos, se metieron dentro de la tumba y se encontraron con que había dos hombres, y esto es el Evangelio de Lucas. Ven que leí Marcos, que leí Mateo y que leo Lucas para poder entender toda la escena. No sabían qué pensar de esto cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidas de ropas brillantes, llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. Así que la primera cosa que sucede esa mañana la viven las mujeres, 5 mujeres, por lo menos. Entran a la tumba y ven 2 personajes allí, ángeles, que les dicen, ¿qué hacen? Como nos preguntó Esteban cuando empezó la reunión, ¿qué hacen buscando a una persona que no tiene que estar aquí? Ahora, ¿qué hicieron ellas? Le hicieron caso a los ángeles, salieron corriendo y fueron a contarle a todos los discípulos lo que estaban viviendo, lo que habían visto. Cuando llegaron a donde estaban los 11 apóstoles y los otros discípulos, les contaron lo que había pasado. Pero ellos pensaron que las mujeres se habían vuelto locas y no les creyeron. Claro, a nosotros nos resulta muy fácil juzgar a los discípulos. Porque uno dice, pero ¿cómo? ¿Eran tan creyentes y no leían el Nuevo Testamento? No estaba escrito todavía. Pero no habían escuchado. Sí, ahora para nosotros es muy fácil la interpretación. Para ellos era muy difícil. Las mujeres vienen y dicen, no saben qué pasó, pero los soldados están tirados en el piso. Los romanos tirados en el piso. Nah. Y la piedra está corrida. La piedra corrida. ¿Y qué más? Y 2 hombres vestidos de blanco como ángeles nos hablaron. Y Jesucristo está resucitado. Resultado final. Estas mujeres están locas. Pero el mensaje fue lo suficientemente atractivo como para movilizar a 2 personas. Juan y Pedro. Dice que Juan y Pedro se dijeron, por las dudas. No hay duda que las mujeres están locas. Digo que dijeron ellos, no lo estoy diciendo yo. Estas mujeres están locas, pero vayamos a ver.
algo pasó. Y fueron corriendo y llegaron a la tumba y la vieron vacía. ¿Qué significa que la tumba esté vacía? Y si la tumba está vacía y creemos en eso, ¿cómo ese hecho afecta nuestra propia vida? ¿Cómo te puede afectar a vos? ¿Cómo me puede afectar a mí? Así que miremos rápidamente estos tres personajes. Cada uno de ellos reaccionó de una manera diferente. El primero es el más ilustre, Juan, el que creyó. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba y el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. ¿Por qué no lo menciona por nombre al otro discípulo? Porque él está escribiendo eso. Es decir, y yo llegué primero hubiera quedado medio feo, ¿no? Se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Juan amaba al Señor Jesús y deseaba con todo su corazón creer que Jesús estaba vivo. Había sido el más fiel de los discípulos. Cuando el Señor Jesús estaba siendo juzgado por los romanos, Juan estaba presente. Cuando el Señor fue levantado en la cruz, Juan estaba al pie de la cruz. Cuando el Señor Jesús tuvo que encargarle a alguien el cuidado de su madre, el único que estaba y la persona que eligió fue Juan. Juan, he aquí tu madre, María, he aquí tu hijo. El Señor amaba a Jesús. Y ahora está mirando y ve que lo que las mujeres le contaron es cierto. El cuerpo no está. Hasta ahora lo único que puede decir él es, el cuerpo no está. Pero no entra. Quizá tuvo miedo, quizá estaba tan cansado que se apoyó en la puerta de la entrada y empezó a respirar un poco, tomar aire para entrar. Quizá pensó especuló, dice, esta no será una trampa de los soldados romanos, nos atraen aquí a todos los discípulos, nos metemos adentro, si nos prenden y luego nos crucifican también a nosotros. En ese momento llega Pedro. Al rato, dice, así que le sacó bastante ventaja, llegó Simón Pedro y entró en la tumba. También él vio las vendas y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Luego el otro discípulo entró en la tumba. Y miren lo que pasa con este primer discípulo, con Juan. Cuando vio lo que había pasado, ¿qué pasó? Creyó. Ahora Pedro viene corriendo, tiene más impulso, más energía, más decisión, y entra a la tumba y vio lo que había pasado, lo que le habían contado las mujeres, y creyó. Para Juan la tumba vacía fue suficiente, no necesitó verlo al Señor Jesús. Yo creo que en ese momento Juan recordó todo lo que le habían contado, todas las veces que el Señor le había hablado, todas las profecías del Antiguo Testamento que se referían a que el Hijo de Dios no iba a ver la corrupción en el tiempo de la muerte, sino que iba a resucitar. Seguramente se acordó cuando el Señor Jesús días antes había dicho, yo voy a derribar este templo y lo voy a construir en 3 días. Y vio y creyó. Y quizás haya alguna persona que en esta noche pueda ser como Juan aquí, que después de haber escuchado una y otra vez, tenga la valentía y la fe de creer, sin ver. Saben que el Señor Jesús nos bendijo a todos, saben que el Señor Jesús nos desea que seamos felices a todos nosotros. Cuando Tomás no creyó, le dijo, no creyó porque no lo veía, luego Jesús le dijo, ¿creíste porque me viste? Felices los que confían en mí sin haberme visto. Y hermanos, el Señor nos llama, nos bendice
diciendo somos felices por no poder, nunca hemos visto al Señor resucitado, pero con los ojos de la fe, sí lo vemos y con el corazón creemos que Jesús ha resucitado. Amén. Juan. Segundo personaje, Pedro el escéptico. Pedro llegó a la tumba y entró y vio como las mujeres le habían contado que algo muy extraño había pasado. Y es que encontró la mortaja, es decir, la tela que habían usado para envolver el cuerpo. Hay dos maneras de que el cuerpo hubiera salido, tres. Una es desenrollando la mortaja. Es lo que le dijo el Señor Jesús a los que sacaron a Lázaro. Desatadle y dejarle ir, porque la mortaja es como si estuvieras atado, como un matambre. Pero no es lo que sucedió. La otra cosa, me la dijo hoy un chico de Bernabé, dice ir con una tijera y cortar. Es cierto, cortamos, pero no sucedió de ninguna de las dos cosas. La mortaja estaba como si el cuerpo hubiera salido sin tocar la mortaja, sin afectar. Pero es un descubrimiento sorprendente. Y la tela de la cabeza, porque le enrollaban toda la cabeza, sacada, dice, enrollada de otra manera y puesta aparte. Es decir, cuando el Señor Jesús resucitó parece que se tomó tiempo para hacer las cosas bien. Pero Pedro quería ver a Jesús. Una parte de él quería ver a Jesús, pero una parte de él no. La última vez que Pedro había visto a Jesús, lo había negado 3 veces. El Señor Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, y esto se refiere tanto a que el gallo canta en la madrugada, como también a que se le decía o se le daba ese nombre a una señal horaria. Antes que cante el gallo, cualquiera sea el caso, me vas a negar 3 veces. Y 3 veces Pedro niega al Señor Jesús. Y parece que en un momento se encuentra la mirada del Señor Jesús y la mirada de Pedro. Y dice el texto, y Pedro vio los ojos del Señor. Le estaban escupiendo, lo estaban lastimando. Y lloró. ¿Cómo lloró? Amargamente. Así que quería verlo resucitado, pero no sabía cómo manejar esta situación. El peso, la carga, el dolor que tenía sobre su corazón era muy grande. Y saben, hay muchas personas que sienten que las macanas que han hecho en su vida, que los errores que han cometido en el pasado, que los pecados que los tienen atados son demasiado. Y tienen deseos de tener una relación con Dios, pero el peso de su miseria y de su fracaso les hace sentir que mejor no, porque me va a mirar como me miró esa vez, pensaba Pedro, y no sé si lo voy a poder soportar. Yo te quiero decir que si ese es tu caso, no importa los pecados que hayas cometido, no importa las miserias que dominen tu vida, jamás Dios te va a mirar con otros ojos que no sean los ojos del amor. Amén, hermano.
El Señor Jesús se pasó invitando a la gente, a la peor gente, a la chusma, a los pecadores. Venid a mí, los que están trabajados y cargados, cansados, fracasados. ¿Qué les decía? Yo los voy a hacer descansar. Ahora, Pedro cometió una de las tonterías más grandes de toda su vida. Dice el versículo 10 que ambos, Pedro y Juan, se fueron de ese lugar. Estaba en el centro de la historia, en el lugar que daba vuelta la historia de la relación de los hombres con Dios. Y en vez de quedarse, se va. ¿A dónde fue? A llorar su tristeza y su amargura y su decepción y su escepticismo con los otros. Porque dice que se va y todavía se va pensando, ¿qué es lo que pasó? No entiendo bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Todavía no cree. Y hay mucha gente que no termina de creer, porque en el momento que tiene que creer, deserta y se va. Si vos estás viniendo a la iglesia y te falta algo, seguí viniendo. Si vos estás en la duda, no entendés todo, no sabes bien lo que está pasando, seguí viniendo, seguí asistiendo a la iglesia, seguí leyendo la palabra de Dios, seguí orando, seguí perseverando, no te vayas, no cometas el error que cometió Pedro. Estaba en el lugar más importante del universo y se fue. Y por último aparece María, la del corazón roto. María se quedó fuera del sepulcro llorando y se agachó para mirar adentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Así que la escena se completa, según este relato, que Juan y Pedro entraron, vieron todo eso, Juan creyó, Pedro siguió dudando, se fueron los dos, pero María se quedó. Y entró al lugar y había, dice allí el texto, dos ángeles vestidos de blanco sentados, donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella estaba viviendo un momento más tremendo en su vida. ¿Quién era María Magdalena? Olvídense de todas las novelas y todas esas estupideces que se han escrito últimamente. Esta mujer, como hemos leído en el otro pasaje, cuando se encontró con Jesucristo estaba poseída por 7 demonios. Y Jesús había significado para ella liberación. Jesús la había liberado de los 7 demonios. Jesús le había dado paz. Imagínense vivir dominado el cuerpo y la mente y el corazón de uno por seres extraños que le hacen hacer a uno lo que no quiere y lo llevan de un lado a otro. Por fin, cuando él se encontró con Jesucristo, había encontrado la paz que nunca había tenido. Pero encontró algo más, encontró el perdón. Cuando Jesús la conoció, María pudo entender que el único que la podía perdonar de todos los fracasos, errores y pecados que había cometido en su vida era Jesús. Jesús le había dado un motivo por el cual creer, por el cual vivir. María se convirtió en una de esas personas que sostenía financieramente el ministerio del Señor Jesús. Y el Señor Jesús se había convertido en su líder, en su motivador, en su mentor. Ella le había entregado la vida y ahora se lo robaron, ya no está, pero se quedó. La diferencia entre Pedro y María, que Pedro se fue, María se quedó.
La diferencia entre mucha gente que es salva de gente que no es salva es que algunos se van. No entienden, no se sienten bien, no escucharon bien, se van. Pero otros se quedan. María se quedó y miren el milagro que sucedió. Primero aparecen los dos ángeles. Pero luego, miren, apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Pero usted me dice, ¿pero cómo? ¿Lo conocía o no lo conocía? Es que el cuerpo del Señor Jesús había sido transformado, era el cuerpo glorificado del Señor. Mujer, le preguntó Jesús, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo, María. Y cuando escuchó su nombre en la boca del Señor Jesús, María lo reconoció y le dijo, Raboni, que significa maestro. Al primer momento el Señor le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Pero ahora le dice, María, te conozco, sé quién sos. Y María respondió con la expresión o la manera de relacionarse con el Maestro. Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que habían visto al Señor, que había visto al Señor, y también les contó lo que Él le había dicho. Así que María, que había estado al lado de la cruz, junto a la madre del Señor Jesús. María, la mujer que se había quedado todo el sábado sentada frente al sepulcro. María vio al Señor Jesús resucitado. Y puede ser que haya muchas Marías y quizá hombres que se identifiquen con esta mujer, que tengan cargas en la vida imposibles de llevar, como tenía María Magdalena. Quizá alguno tenga hasta, como ahora se le llama, un bichito adentro, ¿no? Un demonio que le domina. Quizá vos te des cuenta que no podés hacer lo que querés y haces lo que no querés. Quizá vos te des cuenta de que estás dominado por algo superior a vos, como le pasaba a María Magdalena. María Magdalena se encontró con el Señor Jesús y fue transformada. Y ahora vuelve a encontrarse con el Señor resucitado. 3 personajes alrededor de esta historia. El primero, Juan, el que tendríamos que ser todos nosotros, que aunque no veamos al Señor, creamos. No ser como Pedro, abandonar el lugar, dudar de que Él nos va a perdonar si venimos a Él arrepentidos, quedarnos con la incertidumbre. También podemos ser como María Magdalena, que habiendo sido perdonada, viene a buscar al Señor para honrarle. Quizá haya alguien en esta noche que esté listo para creer en el Señor. ¿Sabe qué le pasa a mucha gente? Yo quiero creer. Ahora entiendo. Cristo murió por mí, resucitó de la muerte, tiene poder para darme vida y vida eterna. Pero se va. Yo me paro en la puerta de la iglesia y una de las razones es para ver si puedo parar a una persona, y lo he hecho más de una vez. ¿Usted se va sin recibir a Cristo? Sí. ¿Lo quiere recibir hoy?
Bueno. Y yo me digo, ¿y si yo no lo hubiera dicho? Se hubiera ido. No te vayas sin encontrarte en tu vida en esta noche con el Jesús resucitado. No sé si es la primera vez que venís o hace mucho que venís. Si nunca hiciste la oración de entrega, es decir, la oración en la que te arrepentís de tus pecados y les decís, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, quiero ser un siervo tuyo, un discípulo tuyo, vivir como vos querés que yo viva. Señor, en esta hora, en este día, en esta noche, quiero disfrutar en mi vida del Cristo resucitado. Lo podés hacer hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Juan, sin ver, creyó. Y vos podés hacer lo mismo en esta noche. Y podés decir, Señor, creo en ti. ¿Sabes por qué podés creer? No por lo que yo pueda decir, sino porque el Espíritu Santo te está diciendo, este es el momento. Recibí ahora a Jesús. Así que si esta es la situación, este es el caso, si en esta noche querés entregarle tu vida a Cristo, decí esta simple oración, Señor, creo que moriste por mí en la cruz, creo que el tercer día resucitaste, creo que tenés el poder y el deseo de perdonar mis pecados y darme una nueva vida. En esta noche te entrego mi vida. Quiero ser un discípulo tuyo. Señor, queremos darte gracias porque podemos celebrar en esta noche el evento más extraordinario en la historia del universo. El Dios creador de la vida entregó la vida que Él había creado por amor a nosotros. Pero al tercer día la volvió a tomar. Y hoy está sentado en el trono con todo el dominio y el poder. Gracias, Señor. No creemos en un Dios vencido, en un Dios muerto. Lo especial de nuestra fe es que la tumba está vacía. Creemos en ese Jesús vivo que puede cambiar nuestra vida. Bendito sea tu nombre. Que al recordar tu muerte, Señor, hemos recordado cómo tu cuerpo fue lastimado en la cruz por amor a nosotros. Y al partir este pan, Señor, lo hacemos en plena conciencia de que tu amor fue muy grande, pero nuestro pecado también era muy grande. Y que la única manera de redimirnos era entregando tu vida por nosotros. Gracias, Señor. En esa cruz teníamos que haber estado cada uno de nosotros, pero tú ocupaste nuestro lugar. Bendito sea tu nombre. Al participar de este pan, lo hacemos con gratitud y con alegría. En el nombre del Señor Jesús. Amén.